quizás creo que hay poca gente, cada día hay menos gente, ¿ya? Y a partir de la prueba va a haber menos todavía, ¿ya? Vamos a aplicarle una prueba donde vaya disminuyendo. Y como viene en la clase, yo tengo que ponerle también la disminución de la prueba, ¿ya? Estoy esperando que se ponga tal que se siente para yo comenzar la clase. Bien, hoy día continuamos con el estudio de los músculos. ¿Ya? Las clases que hacemos esta semana antes de la prueba. Todavía faltan los músculos miembro superior y miembro inferior, que se lo vamos a pasar la siguiente semana. Hoy día yo voy a hablar de dos temas, voy a hacer dos clases hoy día. La primera clase corresponde, ¿no es cierto?, a los músculos del torso y de la nuca. Los músculos del torso y de la nuca. Estos dos musculitos, o no estos dos, sino que estos 6 musculitos son importantes. ¿Por qué? Porque corresponden, ¿no es cierto?, a todos estos músculos que están localizados en la región posterior de lo que es el tórax y el abdomen, esencialmente, y la región posterior del cuello. Estas 3 zonas son importantes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos la disección, vemos lógicamente la piel primero, después vemos la fascia superficial, como pueden ver ustedes aquí, es una fascia que está llena de tejido adiposo, esencialmente, pero en esa fascia que además hay venas, hay arteriolas pequeñas, y además de venas y arteriolas, hay también linfáticos que van aquí y terminaciones nerviosas. ¿Ya? Hay muchos nerviecitos pequeños que lógicamente, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Aquí, vean aquí. ¿Bien? Si lo ponemos en una posición un poquito más profunda, nos damos cuenta que sacando esa grasa, que no es fácil de limpiar este cadáver, ya vemos que aparecen las venas como tal y los nervios. Pueden ser que los nervios aquí son independientes, no son nervios que forman plexos como la parte anterior, que sí forman plexos, sino que son independientes, con excepción de los 3 primeros también. Bien, cuando estudiamos entonces la región posterior, vemos cómo estos nervios van saliendo en esta zona. Aquí vemos cómo ellos se van, ¿no es cierto?, transportando por estos espacios que están entre las costillas, espacios intercostales. Aquí vemos saliendo el nervio, ¿no es cierto?, por el ganglio y todo, hasta la vértebra y el nervio sale. Bien, en la parte posterior nosotros tenemos nervios y más que nada músculos, ¿no es cierto?, que son grandes músculos, 2 grandes músculos. Aquí tenemos este músculo que se llama trapecio y acá abajo tenemos este otro músculo que se llama el latissimus del dorso, o también se le puede llamar el gran dorsal. Aquí vemos en esta posición, acuérdense, el primer plano de toda la región posterior, el primer plano superficial, es este músculo que es el trapecio. En el trapecio en realidad son 2 músculos, uno derecho y otro izquierdo, pero que cuando se juntan los dos forman esta estructura que es, justamente tiene la forma de un trapecio. Por eso el músculo se llama trapecio. Y abajo, ustedes ven, está cerrado todo esto por este otro músculo, ¿ya?, que corresponde al gran dorsal o larguísimo longuísimo. Ahora, ¿qué características tienen estos músculos? Estos músculos son músculos anchos, ¿ya? Y por ser anchos, ellos toman inserción esencialmente en la columna vertebral, por la parte media, y de ahí van a ir hacia el miembro superior. El trapecio va desde la región posterior de la nuca, ¿ya?, desde la región posterior occipital, aquí, de la protuberancia occipital externa hacia abajo, ¿ya?, y se fija hasta la 12ª vértebra torácica. Y como es tan largo, el musculito se fija a través de una aponeurosis. Todo
es una estructura, una hoja de qué cosa, una hoja de inserción muscular, de inserción muscular. Ahora, en la parte baja vemos este otro que es el dorsal y que tiene la característica de también ser un músculo muy ancho en relación con la columna, que va desde la sexta vértebra torácica hasta la región prácticamente casi coxígea abajo. Este músculo tiene esta gran cantidad de tejido, ¿no es cierto?, que constituye lo que nosotros llamamos la aponeurosis. Esta aponeurosis se fija entonces al músculo, a la zona que corresponde justamente a la columna vertebral, especialmente los procesos espinosos. Estos dos músculos son los grandes músculos superficiales. Debajo de estos músculos superficiales, aquí tenemos el trapecio, ¿no ven ustedes? Aquí tenemos el dorsal. Si nosotros los levantamos, encontramos una serie de otros músculos que los vamos a ir viendo. Entonces, partamos por esto que se llama primer plano. Primer plano, plano superficial, en otras palabras, y vemos los dos miembros. Este musculito, el primer músculo que se llama trapecio, una vez que se ha tomado inserción en la columna, él se proyecta ¿a dónde? Al miembro superior. ¿Pero a qué parte del miembro superior? Se proyecta, ¿no es cierto?, al cíngulo pectoral. Cíngulo pectoral, específicamente, ¿no es cierto? Él toma inserción, parte de la escápula y parte de la clavícula, aquí en la acromio y toda esa zona de aquí es donde toma la inserción este musculito. ¿Ya? Este músculo trapecio es importantísimo en qué cosa, en los movimientos de la cabeza, porque esta zona superior que está aquí, ¿no es cierto?, es capaz de girar la cabeza. Entonces este músculo trapecio tiene gran importancia junto con el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Tiene gran importancia ¿para qué? Para que nosotros podamos mirar lateralmente. ¿Ya? Y cada vez que miramos, estamos usando el trapecio. Por eso este trapecio es inervado, ¿no es cierto?, también por un par craniano que es el accesorio, el undécimo par craniano, y ese undécimo par craniano está en relación con el tercero, el cuarto y el sexto par craniano, que corresponden a los nervios que inervan el ojo. ¿Ya? El óculo motor, el coclear y el abducente inervan el ojo. Entonces, cuando nosotros queremos doblar el ojo hacia la derecha, no solamente doblamos el ojo hacia la derecha, ¿ya?, sino que también doblamos ¿qué cosa? El cuello hacia la derecha. Y ese movimiento de cuello que realizamos es justamente con este musculito que se llama trapecio. Aquí lo vemos el trapecio en toda su magnitud. ¿Ven? Ese es el trapecio. Gran músculo. Desde la región posterior del cráneo, bien, no se olviden de ese detalle. De aquí del cráneo nace el trapecio. ¿Ya? Ahí. Y de ahí llega hasta la última vértebra torácica. Entonces tiene un trecho larguísimo. Y todo esto va terminando aquí. ¿Qué es lo que es esto? La escápula, ¿no es cierto? Esta es la espina de la escápula. Miren dónde va aquí, fíjate, la espina de la escápula hacia el acromio, e incluso tiene hasta inserción en la clavícula, en la parte más lateral de la clavícula. Entonces, todo esto se relaciona entonces con... Ahora, el trapecio nos ayuda a qué cosa? A mover el hombro también, los movimientos del hombro. Nosotros tenemos tres músculos que hacen abducción del miembro superior. El miembro superior yo lo descanso aquí, ahí, en esa posición, ¿cierto? Entonces yo empiezo a levantar el miembro superior, ahí. Primer levantamiento. 30 grados. Estos 30 grados lo hace el supraespinoso. ¿Ya? Después yo tengo de 30 grados a 90 grados, ¿no es cierto?, el deltoides. Tengo 30, 90. Y cuando tengo 90 grados, la cabeza del húmero
tocó arriba aquí y ya la cabeza del húmero no puede seguir girando para arriba así como ha girado aquí abajo. Entonces, ¿qué gira en ese momento? Gira la escápula. Y al girar la escápula junto con la cabeza, hace de que desde de 90 hacia arriba, nosotros sigamos haciendo este movimiento. ¿Te das cuenta, no? Mire, este movimiento que yo hago aquí ya no se ejecuta aquí en la articulación del hombro, sino que la escápula comienza a hacer esto, a girar. Y al girar la escápula me levanta hasta arriba. Y ese giro de escápula la realiza ¿quién? El trapecio. ¿Estamos? Entonces, son datos interesantes de este famoso músculo que se llama el músculo trapecio. ¿Ya? Ahí vemos que tiene tres partes también, tres porciones y una más. Las analogías aquí vienen, una porción superior, una porción media, una porción inferior. ¿Ya? Y es bien trascendental todo esto en relación con el trapecio. Aquí vemos la posición y cómo el trapecio va desde arriba hasta atrás. Ahí está el músculo trapecio. No se olviden, primer plano en la parte superior es el trapecio. Primer plano ahora en la parte inferior. ¿Quién? El latísimo del dorso, o gran dorsal, o grandísimo dorsal. Y aquí lo vemos. Miren. ¿Ya? Ese gran dorsal también tiene inserción en la columna vertebral. Su origen es y lo hace a través de una gran aponeurosis. Esa aponeurosis en la parte inferior es muy amplia, muy grande. Fíjense, tremenda aponeurosis que hay en la parte inferior. Más arriba se va así tanto, porque aquí está la parte muscular. Pero ¿dónde llega? ¿Dónde llega este? Llega al miembro superior. ¿De qué parte del miembro superior? Llega al húmero. ¿Y a qué parte del húmero? ¿No se acuerdan? El año pasado se los pasé. ¿A dónde llega? Al surco intertubercular, al fondo del surco intertubercular. Allí llega. ¿Se acuerdan que existe un surco intertubercular aquí o no? ¿Sí? Ya. Ahí, fíjense, al surco intertubercular. Por lo tanto, este músculo está en relación con los movimientos del brazo, especialmente con los movimientos de aducción. Bueno, caballo también, como decís tú, ahí, andando a caballo así, ¿no? Parecido, pero no igual. Es aductor del brazo. Pero existe otro músculo que está aquí adelante, que lo vamos a ver en la segunda clase de hoy, que se llama pectoral, que llega al brazo y también es aductor. Pero estos dos músculos, uno está por delante y el otro está por detrás. Ambos juntos aducen el brazo. Entonces este músculo, fíjense, tiene un detalle interesante. Sus fibras van subiendo. Miren, aquí se ve el detalle. Sus fibras van subiendo, pero cuando llegan aquí frente más o menos a la parte inferior, fíjense lo que hacen las fibras. Se giran. ¿Se dan cuenta, no? Que se giran. No llegan así en el mismo plano, sino que van subiendo y ella se va girando. Por lo tanto, las fibras superiores, estas superiores, se insertan acá en la parte inferior. Y las fibras inferiores de aquí se insertan en la parte superior del fondo de esta canal intertubercular. Entonces, esa característica hace que este sea un músculo importante para nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque este músculo, cuando aduce, hace esto, lleva el brazo por detrás, ¿no es cierto? ¿Y cuándo ocupamos eso nosotros? ¿En qué momento?
Cuando vamos al baño, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando vamos a limpiarnos, ¿no es cierto?, después de hacer nuestras necesidades básicas, ¿qué hacemos? Tomamos ese músculo y lo usamos rápidamente aquí atrás. Claro, porque es un músculo que lleva aquí atrás, ¿no? ¿Ya? Incluso que habla de ese detalle importante, ¿ya? Tiene hasta un nombre ese detalle, ¿ya? Entonces este músculo es justamente para limpiarse la zona posterior, el pliegue interglúteo, por decirlo menos, ¿ya? Este músculo se llama el músculo latísimo del dorso. Ahí lo ven ustedes, asociado a un movimiento del miembro superior. Bien, esos serían los dos grandes músculos del primer plano. Así superficialmente nosotros vamos a instalar y lo primero que vamos a ver son esos dos músculos, trapecio por arriba y del dorsal por abajo. Pero, ¿qué es lo que hay debajo de ello ahora? Si nosotros vamos a la parte superior, porque aquí está el gran dorsal, ¿ya? Aquí sacamos el trapecio, aquí lo cortamos arriba, ¿no es cierto? Aquí está cortado, y se sacó el trapecio. ¿Y qué apareció debajo del trapecio en esa zona? Un segundo plano. ¿Y qué es lo que hay en ese segundo plano? En el segundo plano está la escápula. Y en relación con la escápula, vamos a tener este músculo y este. Tres musculitos. Los dos primeros son estos que están aquí. El músculo romboides mayor y este pequeñito que se llama romboides menor. Estos romboides también tienen relación con ¿qué? Relación con la columna vertebral. Aquí tienen la séptima cervical, la primera torácica, la segunda y la tercera torácica para el romboides mayor. Y la sexta y quinta y sexta vértebra cervical y el margen medial de la escápula para el romboides menor. Estos musculitos tienen una función bastante especial. Primero, mantener la escápula siempre unida a la línea mediana a través de su inserción entre el margen medial y... Segundo, cuando ustedes observan sus fibras de lógica, si ustedes observan sus fibras, si estas fibras se contraen, ¿qué va a pasar por la escápula? La escápula se va a girar así. Y al girarse así, ¿no es cierto?, en esta posición, así se gira la escápula. Yo quiero para allá y esta escápula hace esto. Esto va para acá y esto va para allá. Esto repercute en qué aquí, en que yo hago esto bajo el muñón del hombro. ¿Te das cuenta? Bajo el muñón del hombro. Puedo hacer este movimiento, bajar el muñón, porque me gira la escápula en el otro sentido, es decir, me gira, ¿no es cierto?, esta estructura que es la escápula. Recuerden que la escápula está fija en su posición exclusivamente ¿por qué? Por músculo. Lo dije el otro día, no sé si a ustedes o el otro curso, pero a algún curso se los dije, digamos. Ya no tenía claro a cuál curso lo dije, pero hablé de que existe dos huesitos que son los huesitos que no tienen mucha relación con otros huesos. Uno que no tiene ninguna relación, que es el yoide. El yoide está ahí fijo con los supra y los infrayoides, con músculos. Y se mantienen ahí solo por músculos. Y la otra es la escápula. La única relación ósea que tiene la escápula es con la clavícula. Y es un punto, el acromion, ¿no es cierto? Hay una articulación sinovial plana muy leve, muy pequeña. El resto está todo libre. ¿Y quién lo mantiene en su posición? Los músculos lo mantienen en su posición. Entonces, esto gira hacia la... Y cuando esto se contrae, entonces se gira. Y al girarla, yo bajo el muñón del hombro. Yo subo el muñón del hombro, yo lo bajo el muñón. Con el trapecio, yo subo el muñón del hombro. Con el otro, yo bajo el muñón del hombro. Y ese es el muñón del hombro, este está ahí, muy bien, ¿se fijan? ¿Ya? Ese es el detalle importante. Eso, exactamente, así lo hacía Yendel. Bien, ahí vemos entonces los dos musculitos esos, romboides mayor y romboides menor. Esos músculos se originan en la escápula, en el margen medial, ¿se dan cuenta? Ahora, por sobre la espina se originaba el romboides menor, ahí lo vemos.
pero que da un espacio para abrir. Aquí se ve bien ese espacio. Aquí no aparece el músculo, ¿no es cierto? No hay músculo. Ninguno. Porque aquí están solamente los romboides mayor y menor. Pero si yo paso a esta, me aparece un músculo aquí, ¿no? ¿Ven? Ese músculo se llama músculo levantador de la escápula. Músculo levantador de la escápula. ¿Ya? Ese músculo que está aquí entonces, músculo levantador. ¿De dónde viene ese músculo levantador de la escápula? Viene desde la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Procesos transversos, bituberculosos, por lo tanto vienen del tubérculo posterior. Y de allí descienden y van a llegar al margen medial de la escápula. Ese me levanta la escápula. Yo hago esto, ¿te das cuenta? Mire, levante la escápula, porque estoy tomando como punto de referencia el cuello fijo y levanto la escápula. Por eso se llama levantador de la escápula. Entonces, en ese plano tenemos tres músculos que están metidos debajo. Segundo plano, por debajo del trapecio. Por debajo del trapecio. ¿Ya? Aquí vemos levantador de la escápula. ¿Te das cuenta? Ahí está el musculito y ahí va. 1, 2, 3 y 4. A veces 5. Depende de esos pañales. Entonces, tenemos claramente este musculito que se llama el músculo, entonces, levantador de la escápula. Debajo de estos músculos, en la parte superior, esencialmente estamos viendo la parte superior, habría otro músculo que podríamos decir que como un tercer plano en esa zona superior. Primer plano el trapecio, segundo plano los romboides más el levantador, y debajo de esto hay un tercer plano, y este tercer plano es este músculo que está aquí. ¿Ya? Se llama serrato póstero superior. Serrato póstero superior. ¿De dónde va? Esencialmente, ¿no es cierto? Va de la primera, segunda, de la séptima, primera, segunda y tercera vértebra, ¿no es cierto? La séptima cervical y las tres primeras vértebras torácicas. Y de allí se dirige hacia la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Con una dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. Este musculito se llama serrato póstero superior. Posterior y superior. Es oblicua, sus fibras son oblicuas. Por lo tanto, al bajar oblicuamente, cuando sus fibras se contraen, ¿qué hacen? Levantan las costillas. Y al levantar las costillas, ellos participan en un proceso que se llama la inspiración. La respiración son las dos cosas. En este caso, la entrada del aire se llama inspiración, porque aumenta el tamaño del tórax. Aumenta el tamaño del tórax. Entonces, ese detalle es importante en esto. Aquí lo vemos también, en este lado, lo mismo, en esa posición. Ahora, si vamos ahora a la parte inferior, la mitad inferior, digamos la parte más abdominal, posterior, vamos a encontrar que por fuera estaba, ¿qué cosa? El gran dorsal. Pero debajo del gran dorsal hay solamente un músculo, que es este. Ese músculo se denomina el serrato postero inferior. Este serrato postero inferior, ¿ya?, toma origen en la 11, 12 torácica, primera y segunda lumbar, y de allí se dirige a las últimas 4 costillas, a las 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, su dirección es oblicua. Y al tener esa dirección oblicua, que va desde medial
desde la parte medial hacia lateral, pero a su vez subiendo, ¿no es cierto? ¿Ah? Esta dirección hace que cuando sus fibras se contraen, en vez de levantar las costillas, ¿qué la hace? Las baja. Y al bajar las costillas, ayudan a qué cosa? A achicar el tamaño del tórax, y eso trae como consecuencia la salida del aire del interior del tórax. Por lo tanto, ese proceso se llama expiración. Expiración. ¿Ya? Entonces hay dos procesos, uno que es inspiración y el otro que es expiración. Estos dos músculos que están aquí, el serrato posterior superior y posterior inferior, entonces son de acción opuesta. ¿Se dan cuenta? Uno levanta las costillas, aumenta el tamaño del tórax, el otro baja las costillas y disminuye el tamaño del tórax. Ellos dos actúan entonces en ese proceso que estos son los músculos que nosotros encontramos en el plano posterior esencialmente, más superficial, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, si repasamos, tenemos superficialmente el trapecio y el gran dorsal. Debajo del trapecio, romboides mayor, romboides menor y levantador del escapo. Y debajo de eso, el serrato posterior superior. Por lo tanto, tendríamos ahí en ese sector tres planos. En cambio, abajo tenemos el gran dorsal y solamente el segundo plano donde está el serrato posterior inferior. Aquí vemos el serrato posterior inferior. Aquí vemos el serrato posterior inferior. Bien, ahora vamos a ir a la columna. A la columna. En la columna, ¿no es cierto?, nosotros tenemos músculos de diversos estilos y de diversas maneras. Primero hay pequeños músculos que están entre las vértebras como tal. ¿Ya? Y ahí tenemos músculos intertransversos cervicales, ¿no es cierto?, así los vemos, anteriores y posteriores. En la parte cervical, en el proceso transverso, hay músculos por delante y por detrás, por lo tanto, después tenemos intertransversos lumbares aquí. También tienen una parte ventral y una parte dorsal. Ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo están estos músculos intertransversos. Pero, si nosotros vamos ahí a los grandes músculos que están en la columna, vamos a encontrar un plano superficial, que es el que vemos aquí, que es el primer plano que hay en relación con la columna, que está constituido por estos músculos que vemos. Estos músculos que se ven aquí corresponden, ¿no es cierto?, al plano que es más superficial, que está debajo de lo que ya hemos visto. ¿Ya? Y este grupo que está aquí tiene tres músculos que están en la columna. El espinoso, el larguísimo o longuísimo, ¿no es cierto?, y el iliocostal. Esos son los tres músculos que están. Ese plano es el plano superficial de la columna vertebral. Y después tenemos un plano profundo de la columna vertebral que está metido entre los procesos aquí y que corresponde exactamente a los rotadores, a los multífidos y al semiespinoso. Entonces vamos a ir viendo estos planos en forma particular, cada uno de ellos, y aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, vemos la vértebra, proceso espinoso, proceso transverso, y aquí vemos, ¿no es cierto?, los planos asociados entonces a la columna. Todos están asociados a la columna. Músculo erector de la espina. Músculo erector de la espina. ¿Qué significa? Que nos mantiene erguida la espina. ¿Ya? Nos mantiene. Y aquí vamos a encontrar un músculo, no, tres músculos en realidad, que están localizados en esta zona, que parten en forma conjunta abajo, con la cara posterior del sacrocoxis, ¿no es cierto?, y de las últimas vértebras lumbares. Tienen un origen común. Un origen común. Y de este origen común abajo comienzan a ascender. Aquí tienen el hilo costal, el larguísimo y el espinoso. Vamos a ver.
El erector entonces de la espina, que lo vemos aquí, ¿no es cierto?, tiene un músculo iliocostal. El iliocostal es el más lateral de todos. Este que vemos aquí de color rojo es el músculo iliocostal. Y este músculo iliocostal tiene tres partes. Tiene una parte que va desde la cresta ilíaca a la región lumbar. Tiene una parte que va desde la región lumbar a la parte más superior, la parte torácica, y tiene otra zona que parte en la primera C torácica y va hasta la región del cuello arriba. Entonces va a tener un iliocostal lumbar, un iliocostal torácico y un iliocostal cervical. Tres porciones. Es el mismo músculo, este que está aquí. ¿Se dan cuenta? Es el mismo músculo, pero tiene tres porciones diferentes. Inmediatamente medial a él hay otro músculo que se llama el longuísimo, que significa larguísimo, porque es larguísimo. ¿Ya? También parte en la masa común abajo, pero que a medida que asciende va a tener una porción torácica, una porción cervical, pero este músculo, además de tener la porción cervical, van a haber fibras que suben más arriba y llegan hasta la región de la cabeza. Va a haber un longuísimo de la cabeza. Por lo tanto, vamos a tener tórax, cuello y cabeza. En cambio, en el otro teníamos región lumbar, tórax y región del cuello. Nada más. Y finalmente, aquí en esta zona central sobre la columna, está el músculo espinal con el espinal del tórax, el espinal del cuello y finalmente un espinal de la cabeza. Veamos el longuísimo. Aquí tenemos las fibras de este longuísimo. ¿Ya? Estas fibras de este longuísimo y del ilio costal y del espinal las vemos aquí. Fíjense cómo van las fibras. Este sería el ilio costal. ¿No ven? Ahí está. Aquí está el longuísimo. Fíjense el largo que tiene. Aquí está la cabeza arriba y aquí está la región sacra. Recorre toda la columna. Y aquí estaría el espinal que también recorre desde la región lumbar hasta la zona, ¿cierto?, prácticamente del cuello hasta el atlas arriba. Estos músculos que están aquí, los tres músculos, son músculos, ¿no es cierto?, que mantienen nuestra columna erguida, recta, derecha. Por lo tanto, son músculos, ¿no es cierto?, que ayudan al movimiento de nuestra columna y a la. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el músculo que está en relación con la columna, el espinal, los dos, uno derecho y otro izquierdo, y aquí vemos el larguísimo, ¿no es cierto?, y aquí vemos el ilio costal. Aquí vemos otra figura también, el ilio costal lumbar, torácico, cervical, y aquí tenemos el longuísimo, que también parte en forma común abajo, uno torácico, uno cervical y las fibras que están acá arriba, que serían las fibras del longuísimo de la cabeza. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos los músculos. Del ilio costal podemos decir que hay fibras que nacen en esta zona inferior y que llegan a las primeras 6 costillas. A la externa, ¿no es cierto?, de las primeras 6 costillas. Esta parte del ilio costal se llama el ilio costal lumbar, porque nace en la parte baja y llega a las primeras 6 costillas. Nada más. Después tenemos una segunda parte que nace desde las primeras, es decir, de las últimas, no las primeras, las últimas 6 costillas, sexta, séptima, octava, novena y duodécima, y llega a las 6 primeras costillas. Nace aquí y termina en las primeras 6, nace en las últimas 6 y termina en las primeras 6. Por eso se llama ilio costal torácico. Este que está aquí nace de las primeras 6 costillas, pero llega a la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Por eso este longuísimo se llama, este ilio costal se llama ilio costal cervical. Esa es la forma como nosotros tenemos que entender este músculo que se llama el ilio costal y sus porciones correspondientes. Y aquí lo vemos en conjunto, se ve así. Cuando lo vemos en conjunto, se ve demasiado junto, uno no es capaz de entenderlo bien. Sin embargo, así es fácil entenderlo.
disgregado de esa manera y uno lo entiende muy bien. ¿Qué pasa con el longuísimo? Ahora, aquí tenemos el longuísimo, ¿cierto? Y la primera porción del longuísimo que nace en la zona lumbar, la zona sacra, va a llegar a las costillas, ¿no es cierto? En general a todas las costillas hasta la primera costilla. ¿Esto qué significa? Que es el longuísimo torácico. Después tenemos de las primeras 6 costillas a las segunda, tercera, cuarta, quinta vértebra cervical, una porción que es el longuísimo cervical. Y después tenemos, en general, de la primera costilla y los procesos transversos de las vértebras desde la segunda a la séptima, de ahí se proyecta el músculo hasta la zona, ¿no es cierto?, que está en relación con el proceso mastoide, que es la parte superior del proceso mastoide. Esta porción del longuísimo se llama longuísimo de la cabeza. Entonces tenemos una parte torácica, una parte cervical y una parte de la cabeza. Y ahí tenemos el músculo completo. El otro músculo, que es el espinal del tórax, es un músculo ya un poquito más vestigial en nosotros. Tenemos un gran músculo que va generalmente en las vértebras torácicas, asociada a qué cosa, a las láminas y a los procesos transversos de las vértebras torácicas, formando un espinal del tórax. Después tenemos algún grupo que va en relación con lo mismo, pero desde las vértebras torácicas, las 3 primeras, a las últimas 4 vértebras cervicales. Se llama espinal del cuello. Y en algunas ocasiones encontramos, ¿cierto?, alguna proyección incluso hasta la región de la cabeza. Sin embargo, esto se funde con los que están en un plano más profundo. Entonces, este músculo en complejo, digamos, que vemos aquí, se llama el erector de la espina. Así decimos, erector de la espina. Por debajo de estos músculos erectores de la espina encontramos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? El músculo transverso espinoso. Este músculo transverso espinoso, su nombre lo dice, es transverso espinoso. Y lo vamos a encontrar de esta manera, medio oblicuo así, en esa posición. Él tiene también 3 partes. Una parte superior que se llama el semiespinal. Después hay otro grupo que son los multífidos y un tercer grupo que son los rotadores. El semiespinal, tenemos un semiespinal del tórax, del cuello y de la cabeza. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida. Y los multífidos, tenemos multífidos lumbares, torácicos y cervicales. Y rotadores lumbares, torácicos y cervicales. Veamos cómo son estos músculos y cómo extienden sus fibras musculares. Ustedes pueden ver entonces que todos estos grupos musculares se caracterizan, ¿por qué? Porque toman su origen en el proceso transverso. Ahí ven. Ese es el origen. ¿Te das cuenta? Todos los 3 grupos. Pero hay unos que saltan una vértebra y van a la vértebra siguiente o a la vértebra subsiguiente. Estos que van a la vértebra siguiente o subsiguiente, que llegan a la base del proceso espinoso, se llaman rotadores. Y hay un rotador corto, el que salta una vértebra. Y el rotador largo salta 2 vértebras. Entonces tenemos rotadores cortos y rotadores largos. ¿Ya? Después tenemos, naciendo del mismo punto, que es, ¿no es cierto?, el proceso transverso, pero ahora saltando 1, 2, tercera vértebra, desde su origen, salta 1, 2 y va a la tercera, o salta 1, 2, 3 y va a la 4ª vértebra.
Este que está aquí, y este se llama multífido. Multífido. Entonces, el que salta de la tercera y cuarta vértebra se llama multífido. Los que saltan la primera y la segunda se llaman rotadores. Y finalmente, vienen estos que son los más largos de todos, que no solamente saltan dos, de verdad, una, dos, tres, cuatro, quinta vértebra arriba, quinta vértebra, y sexta vértebra que está acá arriba. Estos serían los semi-espinosos. Semi-espinosos. Por lo tanto, la forma como está distribuido es esa forma que es muy clara y precisa. Y estos músculos, como tienen una posición oblicua, ¿qué hacen? Rotan la columna. Por eso se llaman músculos rotadores de la columna. Rotan la columna. ¿De acuerdo? Hay rotadores multífidos semiespinales. Todos, en el fondo, ¿qué hacen? Mueven la columna en forma de una rotación. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Unos son más largos, otros son más cortos y otros son más cortitos todavía. Ahí vemos los rotadores cortos, rotadores largos. ¿Ves? Ahí está una figura, rotador largo, rotador corto. Rotador corto son dos vértebras, rotador largo son tres vértebras. ¿Bien? Y ahí están los multífidos. ¿Ves? Ahí están los multífidos. Todos ellos ayudan a qué cosa? A rotar la columna. Ahora, ¿qué pasa en la cabeza? Y esto es interesante. Hay un semiespinal de la cabeza, hay un semiespinal del cuello y un semiespinal del tórax. Aquí tenemos el semiespinal del tórax. ¿Ya? Aquí tenemos el semiespinal del cuello, que va hasta C2, C3, C4, C5, C6. ¿Ya? Desde T1 hasta T5 más o menos. Ya se forma este músculo que es semiespinal del cuello. Y desde aquí, desde T5, T6, T5, T4, T3, T2, T1, C7, C6, C5, C4, se proyecta hacia la región posterior del cráneo, bajo la línea nucal superior, está el músculo semiespinal de la cabeza. Semiespinal de la cabeza. Por lo tanto, ahí tenemos los músculos que están en relación con los canales vertebrales. Ya, dos grupos de músculos que son más o menos compuestos. Ahora, existe un grupito pequeño de músculos que están en la región posterior de las costillas, levantadores de las costillas. Son 12 pares de músculos. Cada uno va de la costilla al proceso transverso y así sucesivamente. ¿Ven? 12 pares. Creo que aquí se ve muy bien, ahí se ven muy bien. ¿Ven? Miren, ahí van, ¿no es cierto? Aquí se ve. Ahí. Sí, son músculos levantadores, y hay levantadores cortos y levantadores largos. Levantador corto es una inmediatamente a la superior. Levantador largo es una, salta a la superior y va a la siguiente. ¿Ya? Esos son músculos levantadores de las costillas. Todos estos músculos localizados aquí están irrigados por estas arterias que vamos a ver después, que son las arterias rama posterior de las arterias intercostales, ¿no es cierto? Y lumbares que están en esa zona. Están igualmente inervados por los nervios espinales, tienen una gran inervación en esa zona. Y la acción de estos músculos, ustedes la ven, podemos hacer flexión, podemos hacer extensión, podemos hacer lateralización y podemos hacer, ¿no es cierto?, rotación de nuestra columna gracias a estos grupos musculares que hemos descrito. Bien, eso sucede en la región dorsal. Pero nos queda una zona todavía, que es la región nucal, esta región de la nuca. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la nuca? Si nosotros nos recordamos hace un minuto, estudiamos este músculo que se llama trapecio. Y este trapecio está aquí, está en la nuca. Por lo tanto, este trapecio no corresponde a un músculo propiamente tal de la nuca, sino que es un músculo dorsal que alcanza hasta la región nucal. Por lo tanto, el primer plano, el plano más superficial, siempre lo va a formar ese músculo. Pero ese músculo no es de la nuca propiamente tal, sino que viene de abajo, viene del dorso. Por lo tanto, tenemos que sacar este músculo y meterlos debajo de este músculo para encontrar los músculos detrás. Y estos músculos todos van a tomar inserción en relación con la región posterior de la nuca.
Y ustedes pueden ver aquí cómo estos músculos se insertan en estos puntos que están oscuros aquí y hacen entonces que nuestra cabeza permanezca levantada, o sea, erguida. ¿Por qué? Porque en el momento que se relajan los músculos nucleares, nuestra cabeza cae hacia adelante, porque el punto de apoyo está muy hacia atrás en relación al peso de la cabeza, ¿ya? Entonces esa es una cosa importante. El primer plano nucal ahora, nucal propiamente tal, está dado por este musculito. Se llama esplenio de la cabeza. Esplenio de la cabeza. Este esplenio de la cabeza tiene dos partes. Esta parte superior es el esplenio de la cabeza y generalmente está fijo en el ligamento nucal hasta la séptima vértebra cervical o a veces la primera vértebra torácica. Pero bajo esta, la segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra torácica, salen otras fibras que tienen la misma dirección del esplenio, pero estas fibras, en vez de llegar a la cabeza, llegan a los procesos transversos tubérculo anterior y los procesos transversos del cuello. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que en esta zona existen dos músculos esplenios. Un esplenio que se llama esplenio de la cabeza y otro esplenio que se llama esplenio del cuello. El de más abajo se llama esplenio del cuello, el de más arriba se llama esplenio de la cabeza. Ustedes pueden ver aquí el esplenio de la cabeza, esencialmente, que es el que más se estudia, y el esplenio del cuello está metido por debajo de este y son fibras que llegan solamente hasta la zona del cuello. Entonces, el primer músculo que vemos aquí, que es realmente nucal, es el esplenio. El primer músculo nucal. Primer plano. ¿Ya? Primer plano. Por eso yo lo puse aquí, primer plano. Después, aquí vemos, ¿no es cierto? Hemos sacado el esplenio, ¿ya? Hemos cortado el esplenio y nos estamos metiendo en este otro plano, que sería el segundo plano. Y este segundo plano, que está por debajo del esplenio, tiene este músculo que está aquí, ¿ya? Y este músculo que está acá. Dos músculos. Estos dos músculos, este que está aquí, es el dorsal largo de la cabeza, o longuísimo de la cabeza. El mismo que venía desde abajo, pero que alcanza a llegar a la cabeza, forma este músculo. Y en la parte más medial encontramos el semiespinal de la cabeza. Semiespinal de la cabeza. Que son fibras que llegan hasta la región de la cabeza. Por lo tanto, en el segundo plano tenemos el semiespinal de la cabeza medialmente y el dorsal largo de la cabeza. Y debajo de estos dos músculos, cuando los sacamos, encontramos cuatro musculitos pequeños. Cuatro musculitos pequeños que forman el tercer plano, que es el plano profundo de la región posterior de la nuca. Dos músculos rectos y dos músculos oblicuos. Un recto, que es este que está aquí, este recto se llama recto posterior menor de la cabeza. Y este otro recto que está acá, que se llama el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Ya? Entonces tenemos el recto posterior menor de la cabeza y el recto posterior mayor de la cabeza. Y lateralmente, dos oblicuos. Este oblicuo que se llama oblicuo superior de la cabeza y este otro que se llama oblicuo inferior de la cabeza. Este es el ¿ya? Que va desde el proceso transverso del atlas hasta el proceso espinoso del axis. Esos van del proceso espinoso entonces del axis al proceso transverso del atlas. El inferior, este superior, este viene de la región posterior de la nuca, entre las dos líneas nucales superior e inferior, y llega hasta el proceso transverso del atlas. Y este músculo, el recto posterior mayor de la cabeza, también viene de la región posterior del cráneo, entre las dos líneas nucales superior e inferior, y llega hasta el proceso espinoso del axis.
entre este músculo, que es el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿qué queda allí? Queda un triángulo. ¿Lo ven ahí? Ese triangulito es un triángulo muy especial. ¿Por qué? Porque aquí pasa la arteria vertebral. Ahí está pasando la arteria vertebral al fondo de este triángulo. ¿Ya? Entonces es importantísimo desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Aquí hay tres nervios, el suboccipital, el occipital mayor y el occipital tercero, que están dando la inervación de esta zona profunda. Aquí nos vemos. Aquí está el triangulito, ¿se dan cuenta? Ahí está el triangulito, ahí va. Aquí está el suboccipital, este sería el suboccipital mayor y este sería el suboccipital tercero. Aquí están unidos estos formando el único plexo posterior de la región del cuello. Ahí lo vemos más cerca todavía y aquí se ven el oblicuo superior, oblicuo inferior y el recto mayor de la cabeza. Y ahí está el triángulo, ¿ven? Y al fondo del triángulo, la arteria vertebral, que es la que llega al cerebro. Entonces ahí tenemos la situación de esta región profunda de lo que es la nuca, que también corresponde a la región posterior. Entonces, en la parte alta tenemos la nuca y más atrás tenemos, ¿no es cierto?, la región dorsal. Los movimientos de la columna a nivel del cuello, que puedes ver, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la inclinación del cuello, ¿cierto?, y en relación con el plano de la abducción. El plano de la abducción, ¿no es cierto?, que es de alrededor de 60 grados aproximadamente. Tenemos también este movimiento hacia anterior y hacia posterior. Hacia anterior es de 90, hacia posterior 50. Tenemos también la inclinación lateral de la cabeza, que es de 35 grados aproximadamente. ¿Ya? La rotación de la cabeza, de 50 grados aproximadamente, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí vemos los movimientos de hombro lateralmente, ¿cierto? Y la rotación de lo que es el cuerpo, que es de alrededor de 40 grados. Entonces, todos estos movimientos en conjunto nos sirven para ¿qué? Para movernos en el espacio y para poder realizar, ¿no es cierto?, las funciones que a diario tenemos. Bien, estamos entonces con la primera clase de hoy, que era la región dorsal. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna. Bien. Viene una segunda clase, vamos a dar 10 minutos de recreo.